Ahí estamos. Ahí están ya comentándonos. Muchísimas gracias, como decía, a quienes se han conectado en esta tarde. Hoy tenemos también un invitado muy especial. Como ustedes saben, siempre en este espacio que lo hemos denominado Conociendo a, tenemos la participación de invitados muy especiales, de artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Y pues este espacio solamente pretende ser una ventana para visualizar la carrera de estos importantes artistas que tenemos representándonos alrededor del mundo, como les decía. Esta tarde contamos con el maestro Diego Luzuriaga, compositor ecuatoriano, y pues de quien les voy a contar ya un poquito más. Como saben, siempre trato de hacer un resumen de la biografía. Tal vez siempre se me escapan muchísimas cosas de las grandes trayectorias que tienen nuestros artistas, pero tratamos siempre de tomar un poco de las vivencias, de su biografía, de su currículum, para que ustedes puedan conocer un poquito más de la gran carrera que ellos tienen. Como les comentaba, estamos esta tarde con el maestro Diego Luzuriaga, compositor ecuatoriano. Soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, y les saludo desde Barcelona, España, y les voy a leer un poquito de la bibliografía del maestro. El maestro Diego Luzuriaga es un compositor y escritor ecuatoriano, nacido en la ciudad de Loja. Se licenció en arquitectura en la Universidad Central del Ecuador en Quito, antes de continuar su educación musical en la École Normale de París, la Manhattan School of Music de Nueva York y la Universidad de Columbia. Se graduó de doctor en música en la Columbia University de Nueva York. En el 2006 obtuvo el premio Eugenio Espejo, que es el más alto reconocimiento a un artista ecuatoriano otorgado por la Presidencia de la República. En 1993 recibe el premio Fellowship de la Guggenheim Foundation en la categoría de composición musical. Ha publicado el poemario Sobre la felicidad y cuentos de un músico retirado en la editorial Cactus Pink en el 2018. También el maestro Diego Luzuriaga ha escrito la ópera Manuela y Bolívar, estrenada en el 2006 en el Teatro Nacional Sucre de Quito. Fue la primera ópera ecuatoriana en ser escenificada. La ópera cuenta la historia de amor entre Manuela Sáenz, el ícono feminista ecuatoriano, y el libertador Simón Bolívar, sucedida a comienzos del siglo XIX, y esta obra gozó de gran acogida. Su música, y bueno, de esta obra también estaremos hablando un poco con el maestro más adelante. Su música de concierto muestra influencias de la música andina y también de la música espectral francesa y minimalista norteamericana. Su obra orquestal Responsorio ha sido interpretada por varias orquestas sinfónicas internacionales, como la Philadelphia Symphony, la Chicago Symphony, Atlanta Symphony, Baltimore Symphony, Fort Worth Symphony, perdón, y grabada por la Norwegian Radio Orchestra, el CD New South American Discoveries. La obra ha sido incluida en el proyecto Caminos del Inca, creado y dirigido por Miguel Hart Bedoya, y su cantata El Niño Inca, creado y dirigido por Miguel Hart Bedoya, y su cantata El Niño de los Andes, encargado de Philip Brunel y por su coro. Ha sido también premiado en Minneapolis en el diciembre del 2008. El maestro Diego Luzuriaga también ha compuesto cantatas de gran formato sobre la historia de Quito, como La Resurrección en Quito, estrenada en el 2003 en el Teatro Nacional Sucre, y Quito Mítico, estrenada en el 2005 en el Teatro Casa de la Cultura de Quito. Ha recibido también encargos de orquestas sinfónicas como la Orquesta Sinfónica de Tokio, del Ensamble Contemporáneo de París, del Cuarteto Latinoamericano, del dúo Aurele Nicolet y Robert Aitken. Y también, bueno, el maestro ha compuesto muchísima música clásica contemporánea, como también música popular.
Y bueno, ya le tenemos al maestro aquí y quisiéramos darle la cordial bienvenida a este espacio para que podamos conocer un poco más de su trayectoria artística. Sí, buenas Maestro, ¿cómo tardes. está? Muy bien, Vanessa, gracias por esa generosísima introducción. No, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros un poco de su gran trayectoria como artista, compositor ecuatoriano, que nos pueda esta tarde también contar cómo ha sido su camino en la música, que nos pueda un poco acercar a su vida personal y también profesional. Muchísimas gracias, bienvenido y bueno, no sé si usted quiera saludar a las personas que nos están acompañando. Claro, claro, sí. Les saludo a todos desde Estados Unidos. Paso más en Estados Unidos que en Ecuador. Ahorita mismo estoy vacacionando en el norte de Estados Unidos, en un estado llamado Maine, famoso por las langostas. Pero normalmente vivo en Filadelfia. Así es que bueno, desde aquí va mi saludo y listo, estoy a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Me ganó con la primera pregunta que justamente era que, bueno, ¿hace cuánto tiempo usted sale del Ecuador? ¿En qué país vive? Que ya nos cuenta que está en Estados Unidos. Pero ¿cómo es que le ha tratado este país? ¿Cómo usted se ha sentido como un artista ecuatoriano que vive fuera del Ecuador? Bueno, mi éxodo comenzó en el 83 porque me dieron una beca para estudiar en Francia, en París. Entonces salí, era realmente la primera vez que salía del país. Ya tenía 27 años, ya entonces, si tú sales del país a los 27 años, ya eres completamente ecuatoriana, ¿verdad? Claro. Así es que eso pesa mucho, ¿no? Y después, bueno, fui a Francia, estudié mis 3 años ahí, pues fui a parar a Estados Unidos porque me conseguí una beca de beca en beca, ¿te imaginas? De la OEA para estudiar en la Manhattan School of Music. Y por último ahí encadené con una universidad, la Columbia, donde también me dieron una beca ahí para hacer mi doctorado en composición musical. No, y no me puedo quejar, bueno, este país tiene de todo. Bueno, desde el punto de vista personal, te digo, una de las principales razones que vinimos a parar en este país con mi esposa, que es inglesa, fue que tenemos una niña que tiene graves problemas de retraso mental por una mutación genética. Entonces, no le daban pie con bola en Ecuador, porque fuimos a vivir a Ecuador un tiempo. Y pues vinimos acá por los médicos y aquí nos fuimos quedando y hasta ahora nuestra actividad principal realmente es cuidar de nuestra hija, que ya tiene 22 años, pero su edad de acá arriba es de un año tal vez. Así es que te digo que nos ha tratado bien porque hay ciertas cosas que en Ecuador no habíamos podido conseguir, ¿no? Y realmente por ahí dije yo que no creí que Estados Unidos era un país socialista. Riéndome un poco, lo que pasa es que dependiendo del estado donde vives, hay protección para los individuos con discapacidades. Que yo sé que Ecuador ha avanzado mucho en eso, pero acá realmente es increíble. Así que por ese lado, ahí va la parte socialista, entre comillas, ¿no? Del otro lado, claro, ahí el que no tiene trabajo y seguro de salud se muere. Claro. Claro, bueno, es muy diferente en nuestro país todo, como usted dice, toda esta parte de la medicina, de los seguros médicos y todo esto que, claro, en países como en Estados Unidos usted puede tener mejores garantías. Pero qué bueno que ha podido combinar su actividad artística y, bueno, por esta circunstancia no ha dejado lo que es la composición, porque vemos también que su currículum, usted ha seguido manteniendo su trayectoria en la parte artística de composición, ha escrito muchísimas obras, pero bueno, de esto también hablaremos un poquito más adelante. Maestro, ¿cómo ahora que estamos viviendo esta situación de la pandemia en Estados Unidos también sabemos que la situación es difícil en este sentido? ¿Cómo ha afectado
toda esta situación, valga la redundancia, ¿cómo le ha afectado a usted? Ya, mira, obviamente no leo ya las noticias, bueno, leo, pero muy poquito en la mañana, pero trato de evitar, porque realmente nos hace sufrir mucho, ¿no? El alma humana no está diseñada para, para tener empatía con todo el mundo. Claro, uno tiene empatía hasta una cierta manera, uno lee las noticias, hay tanta gente que está sufriendo, muriéndose, pero Claro. claro, ya no alcanza el corazón, ¿no? Entonces uno tiene que bajar el volumen, porque si no, no es bueno para tu salud, ¿no? Así es que bueno, eso por un lado. Por otro lado, he seguido yo componiendo, en verdad, mi vida así familiar, personal, no ha cambiado mucho, porque yo ya paré de enseñar, yo fui profesor por muchos años, y así es que trabajo en la casa, entonces en ese sentido no ha cambiado mucho, sigo. Claro que ahora ya no se sale afuera, se sale muy poco. Eso hasta cierto punto es mejor, ¿no? Para una persona creativa, porque tú sabes, el creador necesita mucho tiempo y largos periodos de Claro. tiempo. No se puede sentar 5 minutos y volver otros 5 minutos, no tiene que ser. Así que por ahí va. Qué bien, como usted decía, yo me imagino que para componer, para crear sus obras, debe ser también un poco la soledad la que le acompaña en ese sentido. Me voy a adelantar un poquito a las preguntas. ¿Cómo nace esa inspiración? O sea, cuando usted va a componer una obra, yo sé que un compositor necesita tener, pienso que dos aspectos importantes en su carrera. Una sería la técnica, que bueno, se aprende y se estudia, pero otra sería la parte del talento nato con el que se nace, esa intuición para crear una obra. ¿Cómo nace esta inspiración? Bueno, yo creo que la música inspira la música, en mi caso, y creo que es el caso de muchos otros, ¿verdad? Cuando tú escuchas una cosa que te apasiona, desde el punto de vista de un creador, uno dice, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho tal cosa, ¿no? Entonces, no es que uno copie, pero se inspira de algo, dice, yo puedo hacer mi propia versión, por ahí puedo ir. Entonces, tú comienzas a escribir algo, a tararear o a tocar una guitarra, algo que, en mi caso, inspirado por algo que oí, después va, y acaba siendo algo completamente diferente. Y ya, eso sucede a menudo en mi caso. Ahora, sí, como tú dijiste, claro, hace falta la técnica, saber cómo escribir notas. Hay que ser, si eres analfabeto musical es difícil. No imposible, ¿no? Porque la música popular se hace todo de oído, ¿verdad? Y hay Claro. cosas hermosísimas, no es necesario. Pero en la música que hacemos en general, que es a la que tú estás acostumbrada, y yo también, claro. Entonces hace falta escribirla, ¿no? Para poder comunicar, para que aquí la toquen, ¿no? Entonces, bueno, hace falta eso. Y sobre todo, yo creo, oír todo, no necesariamente la música, pero oír qué es lo que está sucediendo, discursos, noticias, los pajaritos, todo, el latido del corazón. El oído manda. Y claro, bueno, tú me dirás, Beethoven en la mitad de su vida no tuvo eso, ¿no? Pero bueno, durante la primera mitad lo tuvo, y de qué manera, entonces ya eso le sirvió para la segunda mitad. Y maestro, ¿cómo ha sido ese encuentro? Desde que usted era niño me imagino que le gustaba la música y tal vez, no sé, se inventaba sus melodías, pero ¿cómo fue ese primer encuentro con la composición? ¿En qué momento nace este deseo o esta decisión y de decir, bueno, yo quiero ser compositor y me voy a dedicar a esto? Sabes que yo comencé tarde, porque mi primer amor fue la poesía. Eh, Ujú. Desde el colegio, desde tempranos, desde los primeros años en el colegio San Gabriel a propósito, me encantaba la poesía y sobre todo las rimas. O sea, mejor dicho, me encantaba la música de la poesía, porque las rimas es la música de la poesía, ¿verdad? Claro. Ujú. En el caso de poesía rimada.
claro que ahora muy poca gente hace poesía rimada, pero los poemas que uno leía en el colegio eran todos rimados, Becker, Quevedo, todo eso. Y me encantaba, ¿no? Entonces ese fue mi primer amor. Después, bueno, ya llegado más adelantado al colegio, formamos un grupo más llamado folclórico, se llamaba Taza Rota. ¿Te imaginas ese nombre? Taza Rota. Y bueno, ahí... ¿Y en qué se inspiraron? O sea, porque había la fiebre de los grupos folclóricos, más llamados folclóricos, que venían desde el sur, ¿no? Desde Chile, Argentina, Bolivia. Y cada colegio tenía su grupo folclórico, ¿no? Entonces había concursos intercolegiales. Nosotros participamos de uno en el Teatro Sucre. Entonces, claro, desde ahí ya yo creí, esto es posible crear una música parecida a esta. Entonces fui haciendo mis primeros pininos ahí en la creación, pero sobre todo después cuando entré al conservatorio, inmediatamente después del colegio entré al conservatorio a los 17 años y pico. Entonces ahí fue diferente, ¿no? Entonces ahí uno se sienta a aprender el solfeo, la armonía, todo eso. Pero eso era paralelo a la creación realmente, porque la creación brota con o sin herramientas. Claro. Por ahí fue. Qué lindo. Me imagino que, bueno, habrían maestros que le inspiraron también para que usted vaya siguiendo este camino de la composición. Y dentro de este proceso, maestro, ¿qué herramientas usted estudió? ¿Qué herramientas usted considera que ha necesitado para convertirse en un compositor? A ver, mira, yo estudié muchos años de conservatorio en Quito. Pero para ser sincero, en esa época al menos, la enseñanza no era de las más altas que se podía conseguir en el país. Entonces, iba todos los días, iba mediodía al conservatorio y el otro mediodía a arquitectura. Conseguí acabar arquitectura, más para satisfacer a la familia que la yo. Conservatorio claro. No acabé porque nadie acababa el conservatorio. El conservatorio era una cosa, era un castillo donde la gente va, uno aprende solfeo y armonía y canta, pero que yo recuerde, nadie tuvo un diploma en esa época. No sé qué diploma daría, era un misterio. Pero bueno, fue importante, obviamente. Me acuerdo, Carlos Bonilla fue profesor de armonía. Mi profesor de guitarra era Freire. Estudié flauta con maestro... se me olvidó, que fue el director del Conservatorio de Quito, Luciano Carrera, perdóname. Luciano, sí. La vejez, Luciano, y también estudié piano. Uno aprendía todo lo que uno podía. Y claro, después cuando ya, un poco antes de irme a Francia, ya comencé a estudiar composición realmente. Fue Gerardo Guevara, mi profesor. Excelente. Sí, y le debo a él el conocer un poco más los ritmos ecuatorianos, por ejemplo. Pero te voy a decir una cosa, una influencia muy grande para mí fue un integrante del grupo Hatari, Patricio Mantilla. No sé si tú lo conoces, él fue incluso director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Un gran tipo, gran maestro. Y yo fui parte de ese grupo folclórico llamado folclórico, discúlpame la palabra. Y bueno, él me enseñó mucho. Entonces, por ahí fue la música popular y la música clásica al mismo tiempo, ¿no? Y después me fui a París. Entonces, ahí realmente no compuse nada de música popular, era completamente dedicado a la música llamada contemporánea. Iba a todos los conciertos, estudié mucho en la École Normale de París y en otro conservatorio. Así que ahí me concentré más en esa parte más, digamos, de la tradición clásica de la música. Excelente. Maestro, bueno, aprovecho para saludar a las personas que nos están acompañando. Por ahí veo un comentario que dicen si es que puede un poquito acercarse más al micrófono, que a veces se va un poquito el sonido. Muy bien.
Eso, ahí está muchísimo mejor. Bueno, tenemos algunos comentarios, personas que les saludan. Por aquí tenemos a Alex Rodríguez, un placer conocer a Diego Luzuriaga. Tenemos algunos saludos también. Eh, Juan Moreno le dice referente, genio. Bueno, Gracias. aquí tenemos algunas personas que nos están acompañando. Dice, quien no sabe leer música es un analfabeto musical. Kodai, justamente lo que usted nos comentaba. Saludos desde Budapest, maestro Javier Rivadeneira, tenor ecuatoriano de gran trayectoria también, que siempre nos está acompañando. Maestro, bueno, usted hablaba de las influencias que ha tenido. Me imagino que cuando viajó a París, bueno, conoció muchísimos estilos de música diferentes, muchos géneros nuevos también. ¿Cómo fue esa influencia de esta música ya internacional, se podría decir? Yeah. Sí, fue un shock llegar a Francia, porque yo venía de Ecuador y mis referencias era el Conservatorio de Quito, el maestro Guevara, estudiábamos Bartók, por ejemplo, me acuerdo que Uh Bartók me -huh. gustaba mucho, pero también Ravel, ¿ya? Tuvimos un profesor francés, José Bermans, en Uh Quito. -huh. Él me influenció mucho el último año, los últimos 2 años antes de salir de Quito. Y ahí con él, él tuvo unas clases de análisis donde se analizaba Debussy, bueno, Haydn, Beethoven. Eso fue realmente notable. Realmente yo creo que eso casi me olvido de nombrarlo. Por ahí entró, yo creo, el gusanito de la composición seria, ¿no? El análisis de Uh obras -huh. clásicas. Entonces, bueno, fui a Francia con esa buena preparación, bueno, por lo menos esa parte analítica de la música. Y ahí, bueno, estudié música de la forma tradicional, el solfeo muy riguroso, armonía, contrapunto, todas esas cosas. Pero sobre todo estaba París, ¿verdad? Donde uno me Uh iba a -huh. todos los conciertos que podía, los estudiantes tenían, si no, pase libre, mitad de precio. Entonces, a todos los conciertos contemporáneos también, clásicos, a ópera, me fui a un par de cosas. Me acuerdo claramente, me influenció mucho ver Peleas y Melisanda Uh de -huh. Debussy, de Debussy, Sí. donde el lenguaje es prácticamente hablado, casi no es cantado. La música está al servicio de la prosodia musical, eso me influyó Uh mucho. -huh. Y bueno, entonces por ahí fue, o sea, haberme expuesto a esa tonelada de música que había ahí, ¿verdad? En París. Claro. Esa creo que es la respuesta. Claro, bueno, países como, bueno, los países europeos en realidad tienen una gran tradición cultural que cuando uno llega a estos países realmente se da cuenta de que el mundo musical es enorme, los estilos, la música, la cultura, todo lo que uno puede vivenciar ya estando en Europa. Bueno, me imagino Estados Unidos de la misma manera. Maestro, sabemos también bueno, dentro de su catálogo de obras hay muchísima música vocal de cámara. Yo recuerdo que hace algún tiempo le pedí unas partituras, recuerdo que era de unas canciones con acompañamiento de guitarra. Entonces he visto que usted tiene mucha música de cámara para la voz. ¿Cómo nace este deseo de escribir para voces, este gusto, no sé, de escribir específicamente ya para las voces? ¿Sabes qué? Por más que no lo creas, oyendo mi voz, a mí me encanta cantar. Sí, Qué lindo. me encanta cantar. Y no soy un cantante, obviamente. Yo canto por placer. Perdóname que hay una cosa, ya. Entonces yo creo que de ahí sale. Me acuerdo cuando viví en Londres con mi esposa, vivimos 4 años ahí, así, ahí nacieron nuestros 3 hijos. Varias veces me senté a cantarle a mi hijo, a mi primer hijo, y ahí nació un arrullo. Pues cantaba recordando cosas, mi infancia. O sea, todo nace casi improvisadamente, ¿verdad? Entonces después, cuando veo que puede funcionar, entonces la escribía y listo, ¿no? Con papel y lápiz en ese tiempo. Y
así que por ahí va, o sea, es la voz. Y bueno, no me gusta mi propia voz, pero me encantan las buenas voces, ¿no? Uno de mis placeres favoritos es meterme a YouTube y buscar voces, ¿no? Y no necesariamente voces o populares o O clásicas, ¿no? líricas, claro. Líricas, sí, o sea, las dos, o sea, cuando encuentro algo que me encanta, la puedo oír varias veces. Y ese es un Ujú. placer, realmente es como comer chocolate, mejor. Qué buena comparación. Y maestro, bueno, hablando de todo lo que es la voz, también usted escribe una ópera ecuatoriana muy importante. Como decía en su biografía, la primera ópera ecuatoriana que se escenifica. ¿Cómo fue esta experiencia? No sé, le solicitaron que escriba la obra, usted ya había pensado en escribir esta obra. Cuéntanos un poco más de esos detalles que tal vez nosotros no conocemos. He escuchado algunos fragmentos de esta ópera. Hay una área para soprano que me encanta, justamente de Manuela. Y bueno, cuéntanos cómo fue esta experiencia de componer la ópera, cómo se inspira para la composición, luego también cómo fue el trabajo con los solistas, con la orquesta, usted pudo estar presente. Cuéntanos un poco más de esta Ya. experiencia. Sí, mira, hay, hubo una combinación de cosas, de factores. Antes de la ópera yo ya había compuesto dos cantatas grandes. La Uh una -huh. era Resurrección en Quito, que duraba una hora más o menos. Después Quito Mítico. Quito Mítica. Son las dos para Quito. Es básicamente la misma cosa, pero en diferentes formatos. Bueno, la misma cosa no es, sino son canciones completamente diferentes. Pero la primera era una cosa más pequeña y con pocos instrumentos. El Quito Mítico era para banda sinfónica, para orquesta de instrumentos andinos, orquesta de guitarras, ensamble de guitarras, coro y había algo más que no me acuerdo. Entonces había un grupazo grande. Entonces de ahí, justamente de la segunda, salió una canción que era Baile conmigo Simón. Uh -huh. Y, y de ahí se me ocurrió, tal vez alguien me dijo, ahí puede estar una ópera, ¿no? Entonces, bueno, le di vuelta, y claro, yo creo que esa historia daba para ópera, ¿no? Es una historia donde es trágica, romántica, puede ser patriótica sin ser patriota yo mismo, pero bueno, o sea, tenía todos los elementos para una ópera. Entonces me fui al Teatro Sucre, en esa época era Julio Bueno, el director, le propuse la idea y creo que ellos capaz que ya tenían alguna idea parecida porque les gustó inmediatamente. Ya me senté a trabajar y duró un año y medio la composición más o menos y bueno, y se hizo. Fue una experiencia realmente maravillosa porque eh, me dieron todo lo que necesitaba realmente. Todos los cantantes, los mejores que se podía contar, la orquesta sinfónica, Álvaro Manzano dirigió el estreno. Eh, y hubo muchos ensayos, bueno, tal vez no lo Uh -huh. suficientes para Javier Andrade, que fue el director, seguro que habría querido más, pero hubo para mí muchos ensayos. Yo fui una temporada ya para ver eso. Recuerdo claramente cuando bajé del avión, porque vivía ya en Filadelfia, Uh -huh. entonces fui casi directamente al teatro y había una veintena de periodistas ahí haciendo fila básicamente para entrevistarme, ¿no? Porque ya había ese rum rum de la ópera y yo me sentí la persona más importante del mundo, claro. Y lo único que yo quería saliendo del avión era sentarme en un palco y ver el ensayo, pero tenía que responder a las preguntas. Así que tuve que con una oreja responder, oír a los periodistas y con la otra oír el ensayo. En fin, pero bueno, siguió, fue realmente hermoso, los vestuarios lindísimos, en parte reciclados de una película de mi hermano Camilo Luzuriaga, de Uh -huh. mientras 1809, 1810, mientras llega el día, la película, ahí se usaron esos Uh -huh. vestuarios, entonces él gentilmente los prestó, no sé qué fue, se arregló con el teatro, y, y bueno, poco a poco bueno, hay que decir que Javier Andrade hizo un gran trabajo, muy profesional, él, teniendo la formación alemana, era muy serio, muy Claro. estricto,
Y bueno, y salió. La primera temporada fue de una semana entera, pues hubo una segunda temporada en el 2007, o también varios días, pues se hizo en Guayaquil. Un día me puse a contar, creo que se representó 20 veces en total, que no es malo. Ahí Bueno, estamos. perdón, creo que se cortó. Si me escuchas, Vanessa. Bueno. Ahí estamos. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, siempre pasa con la tecnología que se va a veces un poquito la señal, pero nos quedamos justamente en la parte en la que nos comentaba que hubo una segunda temporada de esta ópera, se presentó una segunda temporada. ¿Cómo fue esta Sí, segunda temporada? se hizo hubo 3 temporadas. La primera larga de una Ah, qué semana, bien. la segunda en el 2007, en enero del 2007, fue de varios días, 3, 4 días me parece, y después se representó en Guayaquil, 1 o 2 días en el Malecón, ahí no estuve, en las 2 primeras estuve, y te decía que hice la cuenta, que eran cerca de 20 veces que se representó la obra. Y Wow, tuvo muchísimo éxito. sí hay que decirlo, la gente respondió bien. Me acuerdo que en la primera plana del Hoy, del diario Hoy, que ya no hay, salió Manuela y Bolívar ahí en traje de luces, una hermosa foto. Bueno, y había 2 Manuelas. Claro, sí, sí, sí. Hubo Vanessa también Lamar, María Vanessa Isabel Lamar, Albuja, sí, María sí. Isabel Albuja, sí, sí, sí. Y hubo 2 Bolívares, Valverde, Sí, perdón, sí, sí. hazme Sí, acuerdo, Marlon Valverde. Marlon Ajá. Valverde, sí. Y también el otro, perdóname, debí haberme preparado, pero en fin. No se preocupe. Perdóname. Creo que fue Osvaldo Rodríguez, si no estoy mal. Osvaldo O Rodríguez, bueno, él hizo uno de Venezuela. los personajes también, sí, Sí, sí. sí, sí, él es Luis venezolano. Medina también Luis estuviera. Medina Sí, hizo de ajá. Sucre y el barítono puertorriqueño, costarricense, que ya no me acuerdo el nombre. Del sí no me Pero, acuerdo el nombre yo tampoco. ya. Pero del otro, Casís, el otro Jorge Bolívar, Casís. Jorge Casís, ahora sí, 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 claro. quedó De la re Compañía Lírica Nacional. Compañía Lírica Nacional. Y Ajá. Carrera hizo de José Palacios, el mayordomo de Bolívar. Murga, Yanina Murga hizo Ajá. de Jonatás. La María viuda Fernanda Ergotti también creo que María estuvo en Fernanda ese rol. Argótico, sí, 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 sí. O sea Sí. que pido perdón porque me he olvidado un poco los nombres, pero No, no se preocupe, los maestro. tengo en el corazón y en la memoria visual, porque me acuerdo de las caras, pero los nombres se me escapan. Así que fue realmente hermoso. Y un rato antes del estreno, por ejemplo, ya estaba yo recorriendo tras bastidores y la cantidad de gente que había era realmente increíble. Fue un formato bastante grande, ¿no? Sí, sí, era una ópera, Era un formato grande. gran ópera, como se llama, ¿no? Porque Ujú. hay batalla, hay danza, hay Claro. coros, solos, lo que se llama gran ópera, ¿no? Ujú. Pero tengo que decirte, gran ópera, pero yo creo que si algún valor tiene esta ópera es de que es latinoamericana. O sea, Ujú. las arias, los números, hay varios números están inspirados en música latinoamericana, En no los todos. ritmos, Ritmos, ok. sí, hay por ahí un aire típico, bueno, que comienza como vals y Bolívar le dice, no, eso está muy europeo, hágalo más americano, entonces se convierte en un aire típico ecuatoriano. Y hay un merengue venezolano en homenaje a Bolívar, hay un vals peruano en homenaje a los soldados peruanos. Y bueno, y hay Ujú. muchos ritmos inventados, hay ritmos en 7, en 11, en 13. Hay por ahí una en 13 octavos. O sea, exploré rítmicamente la cosa. En general Claro. es tonal, no es contemporáneo. No hay mucha disonancia. Hay disonancia, pero dentro del ámbito tonal. O sea, que Ujú. es asequible, creo yo. Bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, sí, yo, como le decía, había visto muchos fragmentos de esta obra.
es una obra bastante grande, muy, muy representativa y con una música muy, muy linda, muy especial. Bueno, yo me imagino que como usted decía, el trabajo con los cantantes, con los coros, también el hecho de poder ver plasmada su obra ahí, me imagino que fue igual muy emocionante el día del estreno, ya poder ver todo lo que se une cuando se hace una ópera, ¿no? Sí, es como como filmar una película cada noche, si te pones a pensar. Porque el efecto del humo tiene que estar listo, las luces tienen Ujú. que estar listas, el telón sube y baja, los cambios de vestuario tienen que ser hechos en ese rato. Es casi Claro. como filmar una película. Es una producción realmente muy compleja. Yo lo único que hacía era disfrutar. A mí me tocó la mejor Y, parte. ¿Y ha seguido componiendo ópera? ¿Tiene algún proyecto en mente en cuanto al género operístico o, o se quedó ahí contemplando su obra, su gran ópera que fue esta? No, no, mira, yo creí un momento que ya no había más óperas en mí, pero después reconsideré e incluso sugerí a Teatro Sucre primero sugerí una cosa que se iba a llamar Atahualpa en Nueva York. Ujú. La historia de Atahualpa, por un lado, y la historia de un inmigrante en Nueva York, que era el Ajá. Atahualpa contemporáneo, ¿no? Y escribí, Ujú. bueno, un prelibreto, digamos, ¿no? El libreto mismo es muy complicado, pero y no tuvo acogida, no. También pensé otra sobre García Moreno, Ujú. la muerte a machetazos de García Moreno, que es una cosa realmente operística, ¿sí? Se podría decir. Ujú. Tampoco conseguí animar a nadie, así es que esos quedaron por ahí. Pero me ha interesado mucho las cantatas. Después de Manuela compuse Ujú. una cantata navideña llamada El Niño de los Andes Ujú. y se presentó acá en Minneapolis. Fue un encargo de un hermoso coro llamado Vocal Essence de Minneapolis. Ujú. Y ahí es un poquito operístico, porque yo la llamo cantata semiescénica, porque sí hay un Ah, poco de ok. actuación, hay vestuarios. No es muy larga, hubiera querido hacerla más larga, solo dura unos Ujú. 35, 40 minutos. Pero mira, te digo una cosa, y esto no creo que lo sabe mucha gente, he compuesto un Ah, musical y ok. ya está listo, musical, bueno, faltan unas cositas de instrumentación, pero está listo y las productoras, tus colegas, María Fernanda Rigotti y mi sobrina, Natalia Luzuriaga, Ujú. estamos al habla con ellos desde hace ya va a ser un año tal vez. Y, y la idea era presentarla ya, ahora, ¿verdad? Pero Ujú. después, hablando con el Teatro Sucre, que se interesó a propósito, quedamos aquí iba a ser para enero, después para febrero. Ahora no sé cómo está la cosa. Por lo pronto, el musical está Claro. listo y esperemos a ver qué pasa. Se llama a propósito Esther de Catacocha. Es una Ujú. historia, si quieres te la cuento o no. Claro, claro, el tema es nacional ecuatoriano. Sí, 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 es nacional ecuatoriano Lojano. Eh, Ah, ya. sí, yo no soy de Catacocha, pero una parte de mi familia es de Catacocha. Es una ciudad muy linda que tiene el famoso Chiriculapo. Chiriculapo es un peñón desde donde se botan los suicidas, Mm. la gente que está despechada de amor o que sea. Ujú. Es una tradición, creo que hasta ahora, no sé si cuántos por año habrá, pero antiguamente parece que mucha gente se botaba y se mataba, ¿no? Entonces me encantó eso, era una cosa que yo siempre he sabido, pero leyendo más sobre el Chiriculapo, leyendo libros de un hermano mío, otro hermano que es literato, se llama Loja todavía, ahí cuenta la historia de la influencia sefardita en Loja Ujú. y particularmente en esa área de Catacocha, ¿no? Entonces me inventé una historia que sucede en el siglo XVII, por 1650 por ahí, donde una chica de origen sefardita, blanca,
se enamora de un joven palta, que es la etnia local de esa zona, de todas esas zonas. Entonces, ahí me metí esa historia y ahí hay increíble, ¿no? Eso es antes de la pandemia, pero en la historia le puse que la Esther, que está enferma de una enfermedad incurable, Esther, se cura porque el protagonista, José se llama, el palta, la cura usando ¿qué? La cascarilla, que es la chinchona, o quinina. Y te acuerdas que hasta hace poco decían que la quinina podía curar el COVID-19. Después dijeron que no, no, no. Pero bueno, eso se me ocurrió, ¿no? Esas coincidencias. Es pura coincidencia, sí. Qué lindo bueno, que no dejes de escribir para la parte vocal también, para los cantantes. Bueno, yo como cantante también siempre estoy un poco interesada en buscar obras de compositores ecuatorianos, porque creo que es nuestra responsabilidad también difundir estas obras, apoyarnos también entre artistas ecuatorianos. Entonces creo que es importante que se puedan realizar esas obras. Espero que bueno, después de la pandemia puedan continuar con ese proyecto y bueno, se pueda plasmar también esa obra que como ecuatorianos es muy importante tener presentes, que existe ópera, que existe música vocal, académica, y esto creo que es bastante importante para nuestra cultura. Y bueno, entrando un poquito justamente en el tema de la cultura en el Ecuador, yo sé que, bueno, al comienzo no nos dijo hace cuánto tiempo usted había salido del Ecuador, hace cuántos años, pero me imagino que igual lleva usted el Ecuador en su corazón y siempre está atento a lo que pueda pasar con la cultura de nuestro país. ¿Qué cree usted, maestro, que le falta a nuestro país para tener una perspectiva internacional en cuanto al arte, a la música, en este caso más concreto a la composición, al estudio de la composición? Ay, eso es difícil, ¿sabes? Bueno, una cosa... Es la pregunta más difícil. Sí, sí. Mira, yo creo que el Ecuador me ha dado todo. ¿Por qué? Porque soy ecuatoriano. Me ha dado la lengua, me ha dado el acento, me ha dado los paisajes, me ha dado el choclo con queso, las humitas, me ha dado el café con patacón. ¿Qué más puedo pedir yo? O sea, esa parte la llevo adentro. Eso es lo más importante. Ahora, claro, con eso no se puede vivir, ¿no? Como Claro. artista, como artista. Entonces, realmente que uno tiene que buscar maneras de mostrar lo que uno hace, ¿no? Incluso antes de mostrar lo que uno hace, tener suficiente ingreso como para dedicarse a hacer esas tareas Claro. creativas, ¿no? Que es la parte difícil, ¿no? Y en verdad se han creado, yo no conozco mucho de Cuenca, tu ciudad, ¿verdad? Pero conozco más de Quito porque desde los 6 años he vivido en Quito, a pesar de que soy lojanísimo por mi familia y todo, pero en Quito me crecí. Ahí, bueno, se han creado cosas, bueno, desde alrededor de Teatro Sucre, bueno, el Centro Cultural Mamacuchara. Ahora hay mucha oferta de cosas, hay conservatorios, hay cantantes, hay varios y buenos, ¿verdad? Entonces uno tiene un ambiente musical más rico, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Ahora, claro, la parte del apoyo que siempre dicen, realmente, obviamente, mientras más apoyo te dan, mejor, ¿no? Y si hubiera un ministerio de la música, sería aún mejor, a pesar de que no todos estarían de acuerdo. ¿Por qué? Porque los creadores necesitamos vivir, necesitamos el apoyo. Cuando no tenemos apoyo son nuestras mamitas que nos dan la sopa y nos dan la cama y comida. Pero si no hay eso, entonces ¿quién? Entonces, si hubiera alguna manera oficial de recibir ese apoyo, estupendo. Claro, los que critican eso es de que, claro, ahí está la burocracia y al final todo es una tarea de vagos, se hacen burócratas, no crean nada. Pues yo digo, si es que el 5% de esos vagos, de esos burócratas, como los podrían acusar, producen algo, producen una gran obra, se habrá pagado, ¿no? Porque
Yo conozco países del norte, por ejemplo, en Noruega. Yo conocí cuando viví en Europa. Fui a Darmstadt para el famoso festival de música contemporánea. Y conocía muchos compositores jóvenes. No era, es decir, era bastante común ver jóvenes que tenían becas de 15 años. Noruega daba becas de 15 años para que un joven compositor trabaje, haga lo que le dé la gana por Claro, 15 años. Eso es beca. Claro, ahí me esto es pregunto, apoyo. eso es apoyo, claro, eso no creo que se pueda pedir, pero te imaginas, ¿cuántos de esos compositores se habrán perdido? Están ahora, qué sé yo, vendiendo licor o qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa. Y esa plata para mucha gente esa habrá sido perdida. Pero como te digo, si es que hay un 5 o 10% de gente que produce algo genial en la pintura, en la música, en las artes, se habrá pagado. Así es. Bueno, siempre este es un tema un poco complicado para nosotros los artistas, el hecho de que, bueno, en nuestro país, como usted dice, ahora ya hay muchas más actividades culturales, muchos más espacios, pero siempre falta ese apoyo del gobierno, esa inversión en lo que es la cultura, el arte, la educación musical. Muchas veces justamente este proyecto nació de esta manera porque en lo que es el canto lírico no hay una escuela establecida de canto, entonces hay muchísimos artistas que hemos salido, hemos emigrado del país justamente buscando una oportunidad de crecer artísticamente, de conseguir buenos maestros y todo esto. Entonces, siempre un poquito este tema es bastante polémico, como sé decir yo, la falta de apoyo a lo que es el arte y la cultura. Pero bueno, esperamos que esto en algún momento cambie. De algún modo, los artistas que nos encontramos fuera también tenemos un poco esta responsabilidad de en algún momento regresar al país y poder compartir un poco de lo que hemos aprendido para poder aportar a que más jóvenes puedan seguir creciendo en lo que es el arte. Maestro, yo me imagino que no sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar en esto, pero ¿cuál cree usted que sea la marca o la característica que hay, o su sello personal? ¿Cuál cree usted que sea esa característica que le haga diferente a otros compositores? Ah, yo soy malo para echarme flores, pero puedo latigarme un poco, es decir, soy buenazo para azotarme. Eh, Mira, yo creo que una cosa, estoy orgulloso de una cosa, es de que he compuesto muchísima música vocal con mis propios textos, con mis propios textos. Eso creo que es un poco diferente, ¿verdad? Hay compositores de música popular que han hecho pasillos, hay muchísimos que componen letra y música, hay algunos, ¿no? Ahora lo que yo he hecho es en la ópera, o sea, dejando la música popular que también hago yo, en la ópera y en las cantatas, he traído mis propios textos que yo pretendo son poéticos o por lo menos un poquito poéticos, ¿verdad? Porque no puedo ser tan vanidoso, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha traído y no es porque yo he sido egoísta y no quiero usar textos de otra gente. Lo que pasa es que me es muy difícil. La música que yo quiero hacer va de una cierta manera, entonces toca, si uso otros textos de poetas o de otros escritores, pues hay que rehacerlo, hay que destrozarlo básicamente el Adaptar, texto. claro. Y eso no a todos los escritores o poetas les gusta, ¿verdad? Bueno, entonces por eso he hecho eso, de usar mis propios textos. Ahora, como te había dicho al comienzo de la entrevista, la poesía fue mi primer amor y poco a poco he visto que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Por más que estudié en conservatorios en Europa, en Estados Unidos, y por años enteros nunca escribí ni una palabra, ni un verso, pero después vi que me hacía falta, entonces he escrito mucho. Incluso escribí un libro de cuentos porque
un rato dije, ok, esto me gusta. Entonces me metí en un taller de literatura para realmente ver que si podía mismo o no. Entonces me metí en un taller de literatura de Santiago Peña Bozano por 2 años. Y el resultado de eso fue un librito de cuentos que está por ahí. Se llama eh, Cuentos de un músico retirado, que no es mi título, que no es un título que yo quería darle, pero el editor dijo que ese funciona, porque no estoy retirado, al contrario, para nada. En fin, eso, y también escribí un librito de poesía, lo que se llama Sobre la felicidad, que, Ahí donde, estamos. donde he coleccionado todos los poemas que he ido escribiendo por aquí y por allá, y memorias y ese, qué sé yo. Entonces, he estado cocinando en 2 fogones todo este tiempo, la poesía y la música. A veces se cruzan, a veces se van por un lado, pero bueno, por ahí si me preguntas si hay algo que tal vez me define, capaz que es eso, esa hornilla de 2 fogones. Qué bien. Bueno, maestra, y usted ahora que hablaba del texto y de la música, eh, ¿cómo es cuando usted compone? ¿Se basa en el texto, en la prosodia del texto, o primero hace la música? Esto ya como una curiosidad mía, o sea, cuando usted compone, ¿cómo es ese proceso? ¿Escribe primero el texto y va adecuando la música a esto, o ya tiene una melodía musical establecida y luego va adaptando el texto? Sí, mira, me encanta esa pregunta, porque yo creo que no se ha hablado de eso suficiente. Por ahí en una entrevista que me hicieron hace un mes, por ahí hablaba justamente de la prosodia. ¿Por qué? Porque compuse una canción, está en Facebook, que se llama Pájaro Rompido. Una canción donde uso todos los errores prosódicos que se pueden usar. Eh, por ahí la tengo. Entonces, alguien, una chica de Ecuador TV me llamó y me hizo una entrevista y hablamos de eso, ¿no? Y yo le decía que a mí siempre me ha molestado, sobre todo en la música popular, las canciones donde se acentúa mal Claro. la prosodia, ¿no? Y a veces son canciones hermosas. Ángel de Luz Ajá. está mal acentuado, pero bueno, nadie parece que a nadie le molesta. Pero en fin, yo le di varios ejemplos y no me pidas ejemplos porque no puedo cantar. eh, entonces, eh, me molestaba tanto que decidí escribir una canción con todos los errores prosódicos ya para curarme de eso. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que lo ideal es de que la prosodia de la melodía musical se case muy bien con la prosodia del texto, ¿verdad? La donna è mobile, cual piuma al vento. La música queda perfecto con la prosodia musical, con la prosodia Claro. literal, Del ¿verdad? texto. Ajá. Que te había hablado de Debussy en el Peleas y Melisande. Él tomó el texto y lo que hizo que la música sea esclava del texto. Entonces, usa muchas quintas, terceras y cuartas y lo que sea, esos intervalos, pero solo cuando requiere el texto. Claro, la música al final no es tan cantable como uno quisiera porque los textos no todos son. Pero en fin, ese caso. Entonces, lo ideal sería que hubiera esa comunión. Entonces, hay 2 posibilidades, de que el compositor sea tan buen compositor y sea tan respetuoso del texto que construya una melodía que realce el texto. Te hablo de Rogers y Hammerstein, que compusieron The Sound of Music, ¿no es cierto? Parece que, por lo que he leído, el Hammerstein, que era el liricista, le mandaba los poemas o los textos, los versos a Rogers. Y Rogers componía tal y cual. O sea, había muy pocos cambios. O sea, ya se conocían tan bien que el Hammerstein le mandaba el texto ya con toda como le iba a gustar a Rogers. Entonces, por eso sus obras en general son una maravilla de esa conexión prosódica, ¿verdad? Ahora, ciertos compositores, sobre todo en el ámbito popular, corridos mexicanos, por ejemplo, que toman un texto por ahí y entonces le ponen una melodía que cuadre bien con la guitarra, con el undo, los segundos. Entonces ahí los pobres acentos quedan a patas arriba. Claro. Entonces, ¿qué se puede Quedan hacer? en último plano. En último plano, ¿ya? Entonces, otra posibilidad es, que es muy rara, me imagino, es de que
un escritor dice, ah, mira esa melodía tan linda, le voy a poner una letra a esa melodía. Y hay casos, bueno, no te podría nombrar alguno. Bueno, pues parece que Spin Yepes compuso, ¿cómo es el Pasional? A ver, me acuerdo. Sí, sí, sí. Amar sin esperanza. Esperanza, exactamente. Entonces él tomó esa melodía de un belga, de un violinista, compositor belga. Entonces Enrique Spin Yepes le puso Amar sin esperanza a esa melodía, que era perfecta, ¿no? Entonces ahí Ujú. el texto está sirviendo a la melodía. En función, claro. Ya. Entonces, en mi caso, yo a veces uso lo uno o lo otro. Yo creo que en general, últimamente estoy componiendo la melodía con un textito básico que comienzo, algo que le cuadre perfecto, y de ahí me voy con la melodía, me voy, acabo la canción, la melodía, pues la dejo en remojo y me voy a la computadora o al iPad y comienzo a buscarle el texto que le cabe a esa melodía. Eso es. Claro. Qué interesante porque justamente con mi maestro de canto, Javier Rivadeneira, él todo el tiempo nos pide esto, o sea, que todo el tiempo trabajemos sobre la prosodia del texto. Porque claro, o sea, la prosodia del texto tiene su melodía, por decirlo así, su rítmica, entonces es mucho más fácil cuando uno canta una melodía escrita, es muchísimo más fácil poder interpretar pensando en función de la prosodia del texto, como usted dice, entonces pero claro, también hay estos ejemplos que el texto es como que no cuadra con la música y yo siempre he tenido esa curiosidad de saber cómo es que muchos compositores escriben, se inventan una música y luego le ponen ahí como que el texto a fuerza o primero el texto y después la música que coincida, pero claro, siempre hay que tener un poco esta conciencia de que vaya acorde, ¿no? Que es súper importante también ya el momento en el que nosotros como intérpretes vamos a poder contar esa historia de esa canción. Cuando no Pero cuadra es como un poco incómodo. sí, yo entiendo el problema porque tú como intérprete, como cantante, tú lees las notas, lees la melodía y lees el texto y si es que no cuadra, tienes dos Claro. posibilidades. Es que cambies la nota o adelantes para que, por ejemplo, el tiempo fuerte el acento de la palabra coincide con el tiempo fuerte de la música. Pero ahí entonces estarías arreglándola. Ahí el compositor, bueno, si está muerto Claro. no se va a quejar. Pero yo creo que en general los cantantes no hacen eso, respetan el texto, claro. Sobre todo si son obras clásicas, vas a cantar Carmen, no vas a cantar, a cambiar nada. Pero, claro, ese es un problema muy difícil. Ahora, yo creo que te entiendo cuando dices que te concentras en la prosodia, en los acentos del texto, a pesar de que por ahí la música esté al revés. Bueno, entonces eso debe ayudarte mucho. Claro. Bueno, maestro, un gusto. Bueno, ha sido un gusto para mí. Siempre estas aplicaciones nos dan como que los tiempos justos, pero quería agradecerle muchísimo por haber compartido este pequeño tiempo con nosotros, contándonos un poco más de sus experiencias, un poco de su trabajo, de su carrera. Admirable, creo que para todos los ecuatorianos. Y bueno, agradecerle muchísimo por este tiempo, por brindarnos sus historias y nada, espero poder tener por ahí que si es que puede mandarme alguna de sus obritas, me encantaría poder interpretarlas también. Claro, No con sé si mucho usted gusto. quiera despedirse de las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Ya, no, claro, no, te agradezco primero a ti, qué buena idea, realmente. Conversar siempre es bueno, hablar es bueno, sí. Y bueno, saludos a la gente, los amiguitos que tengo por ahí, un abrazo y un beso. Y a los que no son amigos, también abrazo y beso. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, maestro. Esto fue Conociendo a el maestro Diego Luzuriaga, compositor ecuatoriano. Un abrazo para todos. Hasta pronto.